gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2013. 13 de noviembre. No es un día cualquiera para mí. El 13 de noviembre de 1983, hace 30 años exactamente, tuve el desatino de salir en televisión, en un canal peruano, Canal 5, Panamericana Televisión, por primera vez en mi vida. Y desde entonces no he sabido hacer otra cosa que salir descomedidamente en televisión diciendo cosas más o menos inecuánimes, con un peinado creciente. O sea que hoy estoy, perdonen la inmodestia, de aniversario. Estamos cumpliendo 30 años saliendo en televisión. Yo ciertamente hubiera preferido cumplir 30 años de vida y no celebrar 30 años en televisión, más los 18 que ya tenía antes de salir en televisión, van sumando 48, que son muchos. Gracias a toda la gente que ha venido. Hoy es una noche especialmente emotiva para mí y nuestro invitado es un genial animador y comediante venezolano, Luis Chatén. Un aplauso para él, por favor. En un momento voy a conversar con Luis, pero antes quería rememorar, si me permiten, el abandono cursi a la nostalgia, algunos momentos de estos 30 años. Yo tenía 18 cuando me invitaron a salir en vivo un 13 de noviembre, era domingo, de 1983 en la televisión peruana. Ese día se celebraban unas elecciones en el Perú y me invitaron a hacer comentarios políticos. Yo no tenía siquiera un traje, mi abuelo me prestó un traje que me quedaba algo grande y holgado, y estaba, por supuesto, insomne, desvelado, no había podido dormir la noche entera pensando en las paparruchadas que iba a decir de memoria aquella mañana en la televisión peruana. Eso quedó grabado muy a mi pesar y esta era mi cara de pavor, de pasmo, de estupor y de incontinencia sexual a los 18 años debutando en televisión. Continuamos ahora, señoras y señores, con nuestros jóvenes comentaristas políticos y le toca ahora el turno a Jaime Bailey. Por lo demás, el plebiscito es, como se ha dicho, un caballito de batalla de los regímenes pretorianos. En el Perú tenemos un precedente histórico interesante. Tenía 18 años cuando debutó en televisión, como parte del más experimentado panel de comentaristas políticos. Como quiera que el término plebiscito no figura en la Constitución de 1979. Bueno, siempre ver una imagen, una foto de uno mismo con 30 años de antigüedad produce un cierto divorcio. Uno dice, pero yo no soy ese sujeto. Es mi hermano o mi primo o un entenado. Yo no fui esa persona. Bueno, pues sí, uno tiene que hacerse cargo de su pasado. Un año después aparecía semanalmente en un programa de televisión peruano llamado Pulso. Era un programa que medía el pulso de la actualidad política. Y no me medía a mí el pulso, que era muy trémulo, tembloroso, porque, bueno, a los 19 años las hormonas se agitan mucho, ¿no? Y uno se desfoga o desahoga, o bien furtivamente en casa o haciendo estas intervenciones en televisión. Una de ellas me trajo problemas porque le pregunté al candidato presidencial Alan García si estaba un poco loco y si le habían hecho la cura del sueño. Y esta era mi cara esa noche que cambió mi vida, porque luego Alan ganó la elección, fue presidente peruano y demostró que efectivamente estaba un poco loco. Bueno, este soy yo con 19 años del año 84, haciendo esa pregunta tremebunda que
me ganó el rencor del presidente peruano Alan García. Yo no había cumplido 20 y él no había cumplido 35. Es decir, que todos estábamos muy precoces para pelearse en público. Y en el Perú de aquellos años las cosas no estaban nada bien. Había un movimiento terrorista muy vicioso, Sendero Luminoso, que avanzaba y que amenazaba con capturar el poder. Desde un programa dominical titulado pomposamente Panorama, yo decía estas cosas con aire de joven revejido que no ha llegado todavía al éxtasis. Perdónenme. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, lanzó esta semana una ofensiva frontal contra el Perú, nuestro sistema democrático y la vida y bienestar de nuestro pueblo. Bueno, este era yo en los años 83, 4, 85. En aquellos años, no sé si ya con 20, habiendo cumplido 20 años, había un animador voluminoso que tenía un programa, era el Don Francisco peruano. Tenía un programa de entretenimiento, de juegos y concursos y cantos. Y entonces me invitó y fui y me di un baño de popularidad y me retó a una prueba de aptitud física para la que yo no me sentía preparado. Pero veamos. Nunca, oye Augusto, bueno, tengo algunos pequeños años en televisión y nunca he visto un público tan increíblemente cariñoso como este, ¿eh? Como quiera. Tan engrasado, Debajo del pasamanos, en un estanque y en unas aguas turbias, estaba Laura Bozzo, abriendo sus fauces para devorarme. Por eso no me caí. Luego, con 21, 22 años, yo me atreví a hacerme un corte de pelo que pensé que era adelantado a mi tiempo, pionero, y me puse unos anteojos que creo que ahora están de moda, pero esto era el año 87. Y entonces se veía claramente ridículo, ¿no? Todo en mí estaba extraviado. Todo estaba confundido. Y por aquellos años, el prominente, talentoso escritor Mario Vargas Llosa quería ser presidente del Perú. Él también estaba un poco confundido. Yo lo acompañaba con entusiasmo en la confusión y así conversábamos en televisión, sin saber que se avecinaba la derrota. Mario, si los señores Belaúnde y Bedoya le piden que sea el candidato presidencial del Frente, como se lo han pedido el viernes último, y si el programa de gobierno del Frente le satisface plenamente, ¿aceptará? Sí, desde luego que aceptaré. Estoy comprometido con esta actividad y esta actividad pues me exige aceptar cualquier mandato. Bueno, ¿cómo ha pasado el tiempo? Yo lo que tendría que haberle preguntado es si pierde, ¿aceptará? ¿Y se quedará a vivir en el Perú? ¿Y seguirá siendo peruano? Nadie se imaginaba en ese momento que íbamos a perder. Porque uso el plural porque para mí también fue una derrota catastrófica. Y cuando perdió Vargas Llosa el año 90, a final de ese año yo me fui. Pero ese año hice un programa todas las noches apoyando con gran fervor su candidatura en el canal ya no 5, sino 4. En aquellos años no había tantos canales como ahora. Ahora uno tiene 700 canales, pero no, en la televisión peruana de los 80 finales había 4 canales. Y esta era mi cara bastante menos mofletuda, creo, el año 90. Bueno, en fin, sí, era flaco, alguna vez fui flaco, ¿no? El pelo siempre un error, ¿no? Ya esa es una marca digital. Y esta es otra imagen de aquellos años 90, ¿la tenemos? Sí, no sé, parezco uno de los Menudos, ¿no? Uno que no pasó el casting, ¿no? O un ficha roja de Parchís. Y el año 91
intenté por primera vez hacer televisión aquí en Miami. Fue un fiasco absoluto, fue un fracaso clamoroso porque el programa lo grabábamos en un estudio al norte de Miami, se titulaba ¿Qué hay de nuevo?, pero solo se veía en el Perú. De modo que fue un aborto, ¿no? Porque era un programa que hacíamos en Miami pero que no se veía en Miami. Y además yo no estaba precisamente ecuánime y cuando salía en televisión parece que estaba como achispado o levemente tocado por alguna hierba risueña. Y entonces yo hacía bromas ensimismado y me moría de risa, me meaba de risa, pero nadie más se reía. Los representantes de Estonia, Letonia y Lituania han sido incorporados como nuevos miembros de la Asamblea de Naciones Unidas. Y según fuentes diplomáticas, los representantes de Estonia parecían bastante distraídos y se reían sin motivo aparente y no podían dejar de reírse, siendo de Estonia, ¿se entiende? Pido mil disculpas. Mil disculpas. Cuando uno tiene que explicar la broma, es que la broma es un desastre. Y yo no voy a siquiera tratar de explicarla. Tendrían que haberme puesto una multa o algo. Lógicamente, los productores del programa que veían que eso era un desastre, me dijeron, haz algo. Y yo digo, ¿pero qué puedo hacer? Yo no sé, yo estoy tratando de ser gracioso, no me sale. Bueno, haz algo con tu pelo, haz algo, llama la atención. E hice esto. A pesar de hacer eso, o precisamente porque hice eso, me deportaron. Me dijeron, vete ya, me mandaron violentamente a Perú y continué ese programa. Sí, ese soy yo. Y la gente que cree que debajo del flequillo hay un tatuaje o una marca de amor, no, pues verá que en aquel momento tenía una frente. Bueno, regresé a Perú y allí continué con el programa titulado ¿Qué hay de nuevo? Tenemos un par de imágenes de aquellos años. Era un programa irreverente, desenfadado, travieso, en fin, era un programa intoxicado. No habría yo pasado un control antidoping antes o después del programa. Ese era el año 91, más o menos, y hasta el año 94, y ya termino, continué haciendo televisión en el Perú. O sea que los primeros 10 años, 11, si me apuran, de mi vida en televisión los hice en el Perú. A trompicones y tropezando y con peleas políticas. Pero este fue el último programa que hice en Lima, el año 94, me parece. Todavía flaco. Bueno, y al año siguiente ya me instalé aquí, en Miami, y desde el año 95 he encontrado la manera de poner una pica en Flandes y estar aquí en la televisión de Miami. O sea que de estos 30, digamos que la mitad, más o menos, poco más, hemos estado aquí en Miami. Silvia, que parece mi hija, pero que es mi esposa, y que me ha acompañado muy sentimentalmente hoy, me ha querido dar dos sorpresas. Yo no sé de qué se trata, pero son dos personas que querían saludarme muy brevemente hoy que estamos cumpliendo 30 años en la tele. Esta es la primera sorpresa. Adelante, por favor. Jaime, estoy muy feliz de estar acá mandándote un mensaje de felicitaciones por tus 30 años trabajando en la televisión, al servicio de todas las personas que has hecho tan felices, alegrándolas, divirtiéndolas. Y ahora estoy con unos cuantos de tus hermanos, pero todos estamos felices, Jaime, muy orgullosos. Yo muy orgullosa, la mamá más orgullosa del mundo, de ese hijo tan lindo, tan talentoso que Dios me regaló. Ahora, mi amor, para adelante a paso de vencedores, para no solamente divertir y entretener, sino para formar, para informar al mundo entero, amor, con espíritu de servicio, para servir. ¿Ya, mi amor lindo? Muchas gracias, querida mamá.
Ha sido una sorpresa muy enternecedora y me has tocado el corazón. Gracias, Silvia. Mamá, te esperamos pronto en casa. Cuando vengas a Miami, quédate en casa y no vayas a un hotel, por favor. Y te ruego que cuando estés en Miami no veas la programación de Mega. Hagamos todo lo posible. Un aplauso para mamá, por favor. Gracias. ¿Cómo ha sufrido mi madre estos 30 años viéndome en televisión? ¿Algún día encontraré la manera de complacerla aquí en televisión? No lo sé y ya parece tarde. Tenemos que ir a la publicidad, pero antes una última sorpresa que se ha reservado Silvia esta noche sentimental. Luego viene el gran Luis Chatén, no se lo pierdan. Adelante, por favor. Pipo. Pipo. Di. Pipo. ¡Felicitaciones por tus 30 años! Sí, bye. Felicitaciones, amor. Somos muy orgullosos de ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Era mi hija Silvia y mi nieta Zoe. Zoe, que es, yo sé, sí, es improbable, pero es mi hija. Zoe no me dice papá, no me dice papi, me dice Pipo. ¿Por qué me dice Pipo? No lo sé, pero es como una hija cubana, ¿no? Pipo. Regresamos después de la pausa con el gran Luis Chatén. Ya volvemos.